Bueno, ahora nos toca hacer una segunda entrega de análisis crítico. Esta vez nos toca hacer un análisis crítico desde la perspectiva de la complejidad de lo que antes, durante los discursos, sobre todo críticos del marxismo, se llamaba formación social, formación económico-social o formación histórico-económico y social. En una reflexión o en un análisis, sobre todo en una interpretación de carácter hipotético, pero ya desde la perspectiva de la complejidad, hablamos de tejidos espaciotemporales y tratamos de aplicar esta perspectiva de los tejidos espaciotemporales a la formación social, y hablamos de tejidos espaciotemporales, territoriales, sociales y culturales, refiriéndonos a lo que antes se hablaba como formación social, sobre todo porque ya tenemos una perspectiva ecológica y somos conscientes de que no se puede hablar de formaciones sociales independientemente de lo que ocurre en su territorio o en sus territorialidades. Lo que ocurre en términos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, y más aún lo que acontece en términos de dinámicas ecológicas. Entonces, si las sociedades humanas no pueden ser independientes o estar suspendidas de lo que acontece en sus territorialidades, en sus sistemas ecológicos, en sus ecosistemas, entonces no se puede hablar pues a cabalidad de sociedades, porque estas sociedades humanas están articuladas, quieranlo o no, a otras sociedades orgánicas y a los ciclos vitales, ciclos del suelo, ciclos del agua, ciclos del aire, ciclos de los bosques, todos estos ciclos articulados, integrados, y por lo tanto el decurso de las formaciones sociales, que son formaciones territoriales, sociales y culturales, pero también son formaciones en determinados contextos ecológicos, o como dijimos también en el texto que acabamos de mencionar, nichos ecológicos. Las sociedades tienen que ser pensadas como nichos ecológicos. Las ciudades son nichos ecológicos y por lo tanto son articulaciones de ciclos, de territorios en su especificidad mayor, pues estamos hablando de articulaciones singulares ecológicas. Y en ese sentido tenemos pues formaciones sociales complejas, en tanto y en cuanto tienen que ver con estos entrelazamientos entre sociedades orgánicas y ciclos vitales concretos. Dicho esto, sería muy bueno hacer una análisis, por lo menos en términos de boceto, de hipótesis interpretativas, de lo que acontece con una formación social concreta. Estamos hablando de la formación social boliviana, y en sentido estamos hablando de espacios, tiempos, territoriales, sociales y culturales de esta formación social boliviana, que comprende también sus ecosistemas, tanto andino-amazónicos como chaqueños, tanto en toda esta exuberancia de las formas más específicas de sus nichos ecológicos,
de sus cuencas, de sus cordilleras y sus bosques, que están siendo atravesadas por las comunicaciones, tanto físicas como no físicas, humanas, y por lo tanto que conforman circuitos y entrecruzamientos con los flujos, las redes, los circuitos humanos y también sus conformaciones institucionales. Entonces tendríamos que ver precisamente lo que ocurre en un presente determinado con estas articulaciones integradas entre la formación social y boliviana y sus ecosistemas. Para empezar podemos hacer una anotación. La medida que la formación social boliviana ha ido avanzando en contra sus ecosistemas, ampliando la frontera agrícola, la frontera petrolera, la frontera hidrocarburífera, la frontera de una agroindustria agresiva, en la medida que ha ido ampliando la frontera maderera también, lo que ha hecho es precisamente ir avanzando en contra de sus propias condiciones de posibilidad iniciales de reproducción social. Pero, digamos, una sociedad que actúa de esta manera prepondera sobre todo el corto plazo, digamos, la aptitud y las consecuencias que se tienen a corto plazo, y mira desde ese cortoplacismo como si fuera una esfera, sin ver los horizontes, sin ver el porvenir y el pasado, por así decirlo, usando una figura lineal, pero que nos puede permitir ilustrarnos. En la medida que esto ocurre, es una formación social que solamente es consciente de lo que hace en el corto plazo. Ahora, si tiene una conciencia del mediano plazo, por ejemplo, si pretende proyectos de desarrollo que son obviamente altamente discutibles y han sido contrastados por el propio desarrollo del capitalismo, sobre todo de un capitalismo dependiente que hemos llamado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, si tiene más o menos conciencia de esto, tiene una especie de conciencia sobre horizontes que son como estrechos, es decir, horizontes que solo, digamos, prometen o se abren a una promesa incumplible de bienestar, y para no hablar de una palabra mucho más cara desde la Constitución, del vivir bien, sino solamente vamos a hablar del bienestar. Si se proyectan estas sociedades a una especie de promesa incumplible de bienestar, entonces están actuando en la perspectiva de un mediano plazo. Pero tanto en el corto plazo como en el mediano plazo no tienen conciencias de las consecuencias de su desarrollo, y mucho más tratándose de las periferias del sistema mundo capitalista que han sido convertidas por esta misma geopolítica del sistema mundo y de la economía mundo en donadoras o dadoras de materias primas para las cadenas productivas industriales, en principio con la revolución industrial y después con las otras revoluciones tecnológicas y científicas que abarcan transformaciones más profundas en el ámbito no solamente tecnológico, sino en la aplicación de la tecnología en la producción, y después la aplicación de la tecnología en la administración del excedente, que implica sobre todo fabulosos sistemas extendidos financieros. Y ya estamos hablando aquí de una etapa avanzada del ciclo largo del capitalismo vigente, donde ya la hipertrofia financiera está anunciando de por sí su propia clausura
comparando con ciclos largos del capitalismo anteriores. Y en ese sentido, estaríamos hablando de una conciencia ilusa, que se ilusiona con un desarrollo que es una especie de finalidad incumplible, más ideológica que real, en el sentido de realizable. Entonces estamos hablando pues de una formación social que ahora, a las alturas de los ciclos del extractivismo, que ya se han venido acumulando y sedimentando y convirtiéndose en cementerios, el ciclo de la plata, que corresponde a un tipo de ciclo del capitalismo, de ciclo largo del capitalismo, bajo la hegemonía británica, el ciclo del estaño, que corresponde al siguiente ciclo largo del capitalismo, que es el ciclo bajo la hegemonía norteamericana, que también comparte con el ciclo de los hidrocarburos, concretamente del petróleo, es decir, el ciclo del petróleo, de la explotación y el uso de la energía fósil, coincide también con este ciclo largo del capitalismo en una etapa quizás más avanzada que la anterior, que la minera, donde asistimos al dibujo, a la configuración de un orden mundial después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde dos hiperpotencias emergen, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente confrontadas a muerte. Una hiperpotencia que corresponde a la hegemonía del ciclo largo del capitalismo vigente norteamericano, y otra hiperpotencia que aparenta oponerse a esta hiperpotencia, a este complejo económico, tecnológico, científico y cibernético, con otro complejo tecnológico, científico, económico y cibernético, que estaría administrado desde una perspectiva aparentemente socialista, el socialismo real. Pero, tenemos dos hiperpotencias que dibujan, que configuran un mapa del orden mundial, que es el que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este contexto, no solamente asistimos a una transformación o un desplazamiento de la geopolítica del sistema mundo capitalista en aparente dualidad, donde, tanto el socialismo real como los países, o los estados más bien, llamados liberales, y que se presumen de la democracia, obviamente de una democracia formal, institucionalizada y ya carcomida por dentro, en este contexto, de pugna, asistimos también a la configuración no solamente del sistema mundo capitalista en sentido de economía mundo, sino también de un sistema mundo político, donde, el orden mundial dibuja lo que se va a conocer vulgarmente como el reparto de las dominaciones. Bueno, si esta dualidad y esta pugna por la hegemonía, en principio, de esas hiperpotencias, termina en una clara disputa de dominación sin hegemonía, bajo claras crisis de legitimación a nivel mundial, y termina, por último, en la derrota del socialismo real después de la Guerra Fría. Asistimos aparentemente a la solitaria dominación
hegemónica de la hiperpotencia vencedora, que sería, en palabras concretas del concepto del imperio, la gendarmería del imperio, que es esta hiperpotencia del complejo tecnológico, económico, científico, cibernético norteamericano. Sin embargo, de manera sorprendente, esta soledad viene acompañada por lo que se presenta como los síntomas de una pluralidad de competencias, porque emergen las famosas potencias emergentes. Y estas potencias emergentes terminan disputándole ya no la hegemonía, porque la hegemonía desaparece en el mundo, sino terminan disputándole el dominio de los monopolios económicos, de los tráficos, sobre todo de armas, a la hiperpotencia. Estamos asistiendo entonces a la crisis de la gendarmería del imperio, de esta hiperpotencia, que cuando logra su victoria sobre la otra hiperpotencia, asiste ella misma a su propio funeral. En este contexto se encuentra esta formación social boliviana, y en este contexto hemos asistido también a ciclos, si ustedes quieren, políticos. Habríamos salido de los ciclos del populismo, vamos a partir de ahí, del populismo que emerge desde antes de la Revolución del 52, quizás de la época de la década de los 40 del siglo XX, y con un rápido manejo de la administración, de la explosión de la misma Revolución del 52, un manejo que va a expandir lo que vamos a conocer como la primera historia de la forma de gubernamentalidad clientelar. Vamos a asistir también precisamente el 64 a su propia clausura, y entraríamos a un ciclo de dictaduras militares bajo el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, digamos, tanto a nivel mundial, la Guerra Fría, que va a ser caliente en las periferias, la disputa se va a dar precisamente en las periferias, la guerra caliente se da en las periferias, en la guerra de Corea y después en la guerra del Vietnam, y después, digamos, en otras guerras o en otras intervenciones que se dan, digamos, en distintos escenarios de estados nacionales. En ese contexto, digamos, la propia Guerra Fría, en la medida que va avanzando y va entrando a su desenlace, termina convirtiendo en obsoletas a las dictaduras militares, porque en la medida que ya se va resolviendo la Guerra Fría, no solamente las dictaduras militares estarían de más, sino se convertirían en un obstáculo en los desplazamientos del orden mundial. Y en este contexto, bajo además resistencias de los pueblos a las dictaduras militares, emergen, digamos, otros gobiernos que tienen características de retornos a la democracia, porque así se van a llamar, retornos a la democracia, pero estos retornos de la democracia van a resultar bastante, digamos, ambiguos, o con menor intensidad y menor propuesto, menor radicalidad que las que se dieron antes de las propias dictaduras. Una especie, si ustedes quieren, de acuerdo implícito entre las clases sociales, que van a derivar, digamos, en promesas democráticas mucho más grises y más mezquinas que las promesas anteriores del populismo de mediados del siglo XX. Entonces, empezaríamos a asistir, digamos, a una especie ya de deterioro del mismo discurso político, pero también de las mismas convocatorias políticas. Y en este interregno tenemos gobiernos que
tratan de continuar, sino imitar lo que fueron los nacional populismos, lo que fueron las proyecciones y las experiencias de lo nacional popular, pero digamos en un tono mucho menor, mucho más limitado y mucho menos ambicioso. Sin embargo, digamos, estos proyectos caen muy rápido porque están socavados por dentro, porque no tienen el impulso que tuvieron las revoluciones nacional populares de mediados del siglo XX. Y en este contexto ingresamos ya en el pleno desenlace de la Guerra Fría a lo que vamos a llamar no solamente el derrumbe de los estados del socialismo real, también del derrumbe de una ideología que se convirtió en una geografía cultural con muchas pretensiones revolucionarias, dejando incluso lo que tenía de más preciado, las pretensiones románticas de la revolución, optando ya por opciones más pragmáticas. El retroceso de estas versiones en plena crisis ideológica van a crear las condiciones de un vacío ideológico, político muy grande con la caída de los estados del socialismo real. Y en este contexto se van a dar avances ya mundiales del proyecto neoliberal, que había comenzado su primera experiencia, por así decirlo, en Chile, en plena dictadura militar. Miren la paradoja, es decir, un proyecto que pretende el achicamiento de Estado utiliza un Estado descomunal absoluto, un Estado policial y militar para cumplir los objetivos del neoliberalismo. Ya hubieron obviamente experiencias en ciudades como Nueva York y en otros ámbitos europeos, pero con mayor escala y menor pretensión. La primera experiencia neoliberal fue definitivamente la que implantó la dictadura militar de Pinochet. Bueno, cuando ocurre la expansión del neoliberalismo en el mundo, se da precisamente en pleno vacío político. En Bolivia, digamos, esta experiencia neoliberal dura 2 décadas, con organizaciones sociales desarmadas, desmoralizadas ante la derrota, con organizaciones sociales en Bolivia como la minera, que terminan relocalizadas, es decir, destruidas, porque se destruye al proletariado minero con estas relocalizaciones, es decir, deja de existir el proletariado minero en términos masivos, como había existido antes en toda su larga historia de heroica rebelión y de dualidad de poderes entre la COP y los gobiernos, que desde el discurso trotskista se llamaban gobiernos burgueses. Entonces estamos asistiendo pues a un vaciamiento político, ya una aparente muy rápida pretensión de hegemonía neoliberal, pero que términos de hegemonía o de pretensiones hegemónicas, de aplicaciones de prácticas hegemónicas termina muy rápido. ¿Y por qué termina muy rápido? Porque el discurso neoliberal en realidad es un discurso técnico, no es exactamente un gran discurso ideológico como fue el liberalismo, que tiene, digamos, comprometidas varias perspectivas y varias propuestas y varias concepciones de lo que es la sociedad y lo que debe ser la relación entre sociedad y Estado y economía. Esto no lo tiene el neoliberalismo. El neoliberalismo sencillamente es un discurso técnico, un discurso con pretensiones técnicas y un discurso con poca fuerza
conceptual ideológica. Si podemos hablar de conceptos, podríamos hablar mejor de nociones o de enunciaciones ideológicas. Entonces estamos ante un discurso muy pobre que termina quedándose sin convocatoria discursiva de entrada, pero puede mantenerse en el poder a través del uso mismo del Estado, lo que hace su situación muy paradójica. Y obviamente son neoliberalismos que, lejos de lograr lo que desde el neoliberalismo se había pretendido, el libre mercado y la libre empresa, y con el neoliberalismo se pretende la competencia, la competitividad como práctica suprema o fundamental de la economía y de la sociedad, en la medida que, digamos, estos objetivos, estas finalidades del neoliberalismo no se logran, sino más bien en un mundo globalizado donde dominan los grandes monopolios, las grandes cadenas monopólicas y oligopólicas, y donde hay una hegemonía dentro de la propia burguesía, de la hiperburguesía de la energía fósil. Digamos, el neoliberalismo no puede prosperar como proyecto político-cultural, pero sí puede prosperar como una administración pretendidamente técnica. Entonces, los propios neoliberalismos entran rápidamente en crisis, sobre todo al provocar las crisis sociales. Crisis sociales que desatan levantamientos populares que terminan derrumbando al neoliberalismo. E ingresamos a otra etapa, que en Sudamérica vamos a conocer como la etapa de los gobiernos progresistas o del neopopulismo, que van a tratar en parte de revivir, digamos, cierta herencia de lo nacional popular, en parte van a tratar de revivir, digamos, reminiscencias del socialismo ya derrotado, ¿no? Pero que van a llamar socialismo del siglo XXI. Y en parte, en Bolivia concretamente, van a pretender retomar las banderas del indigenismo, no del indianismo, porque el indianismo es una versión radical que va a quedar como marginado por esta misma movilización política que va a incrustarse en una movilización antineoliberal del 2000 al 2005 que termina en una especie de movilización anticapitalista y contra el modelo colonial del capitalismo dependiente, y termina también siendo y derivando en expresiones fuertemente descoloniales. Entonces este neopopulismo se incrusta, se mezcla con movilizaciones que tienen su propio impulso, adquieren su propia fuerza desde otra historia, desde una historia donde la larga lucha indígena de las naciones y pueblos indígenas contra la colonialidad y, digamos, la herencia nacional popular terminan articulándose y convirtiéndose en un proyecto político-cultural que se va a expresar en la Constitución Política Boliviana, de la que en parte como gobierno participa este neopopulismo, este gobierno progresista, pero sin entender lo que estaba ocurriendo y sin entender los alcances mismos del proyecto constitucional que proponen una transición en términos de Estado plurinacional comunitario autonómico. Es decir, una transición descolonizadora y contra la dependencia, la economía dependiente, contra la dependencia económica y contra el modelo extractivista. Y además empieza a dar sus primeros pasos, aunque tibios, ¿no?, bamboleantes, hacia una visión más ambientalista, por no decirlo ecológico, que no lo tiene la Constitución. Entonces, en ese contexto,
Entonces asistimos a una especie de barroco en el gobierno y a una confusión entre el proyecto de las movilizaciones sociales que emergen desde los expresores mismos de la formación social, desde lo más profundo de la memoria social, de la memoria de sus luchas y de su propia reflexión colectiva, y una versión populista o neopopulista muy débil en términos de enunciación ideológica y de promesa y de convocatoria, muy poco convincente, aunque por la articulación de esta irrupción masiva de la movilización y las elecciones que se dan en el 2005, se dan confusiones que se van a prestar a la construcción de un mito gris, insostenible, de que se trata de un gobierno de los movimientos sociales. Bueno, ese es parte de la coyuntura. Y obviamente que ya conocemos la historia, sería bueno hacer un análisis más detallado. Ya lo hicimos en los ensayos escritos, en los libros que hemos escrito. Hay 10 tomos sobre acontecimiento político, donde tratamos de hacer el análisis y hacer el seguimiento del análisis crítico de esta experiencia, de este acontecimiento político, en las singularidades que se dan precisamente a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Pero, digamos, ahora en las exposiciones orales, por así decirlo, lo que queremos es situar ciertos rasgos característicos de estos procesos, de estos deterioros, del ingreso rápido al deterioro, a la regresión, a la decadencia de un gobierno progresista que nunca cumple con la Constitución, que no ejerce las transformaciones estructurales e institucionales y termina reculando y después termina expandiendo intensivamente el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente que todas las clases dominantes, las burguesías nacionales y sus expresiones políticas habían manejado antes. Entonces esta proyección neopopulista, que es una segunda versión de la formación clientelar, de la forma gubernamentalidad clientelar, que adquiere ribetes mucho más desbordantes del clientelismo y mucho más desbordantes de la expansión galopante de la corrupción, terminan llevando a una implosión a este gobierno. Y asistimos, digamos, a movilizaciones sociales desde casi el comienzo, porque hay resistencias desde la propia crisis minera, entre los enfrentamientos entre cooperativistas mineros y trabajadores mineros sindicalizados, pasando por ya una primera derrota del gobierno de Evo Morales Ayma, que es el gasolinazo, la movilización en torno al gasolinazo, donde el gobierno suspende la subvención de los hidrocarburos. Entonces esta derrota, esta movilización ya es un primer enfrentamiento entre el pueblo, ¿no?, que le dice cuando baja del alto que no había nacionalizado los hidrocarburos. Después viene el enfrentamiento entre las naciones y pueblos indígenas y un gobierno que se pretende indígena y se desenmascara como un gobierno antiindígena en el enfrentamiento del TIPNIS. Una segunda derrota donde, digamos, no logra imponer una carretera extractivista, una carretera de la ampliación de la frontera agrícola de la hoja excedentaria y la entrega del bosque del TIPNIS a dos petroleras, dos monopolios, dos transnacionales petroleras. La tercera derrota de este gobierno viene con una movilización ya, digamos, combinada entre una movilización, para decirlo rápidamente, de clases medias y movilizaciones de sectores sociales organizados contra lo que se va a llamar el Código Penal. Y el Código Penal es una ley inquisidora que pretende criminalizar la protesta y judicializar, digamos, la política.
es derrotado este gobierno y la movilización impide precisamente que se promulgue el Código Penal, que se apruebe en el Congreso y se promulgue el Código Penal. Pero hay otras derrotas de por medio que tienen carácter más estadístico, más electoral. 2 derrotas de elecciones de magistrados donde gana el voto nulo y la derrota que va a ser el antecedente inmediato de su caída, que es la derrota del referéndum. Un referéndum donde se pretende modificar la Constitución para, digamos, ampliar las reelecciones del presidente. Este referéndum es perdido, pero van a buscar de manera grotesca, y lo van a hacer sin ningún pudor, que buscar salidas leguleyas. Y esas salidas leguleyas, bastante irrisorias y grotescas, van a demandar los derechos humanos del presidente a ser reelegido. Bueno, y esto termina en una movilización que se llama la movilización del 21 de febrero de 2016, que deriva después en la movilización de la defensa de la democracia, y después van a ser movilizaciones contra el fraude electoral. Bueno, todo esto termina en la caída, ya viviendo la implosión de un gobierno que no tiene ni cimientos ni columnas, o tiene cimientos y columnas podridas, nada podía sostenerse. Bueno, pero ¿qué tenemos como un desenlace coyuntural? Tenemos un gobierno que desde el discurso de los que gobiernan es de sustitución constitucional, y desde el discurso de los que fueron derrotados se trata de un golpe de Estado. Si nosotros vemos en contexto, vemos que ha ocurrido algo parecido a la subida al poder del MAS. La movilización del 2000 al 2005 fue ejecutada, fue desplazada, fue, digamos, la expresión de movilizaciones y colectivos auténticamente rebeldes en un contexto contemporáneo que emergía de la crisis de las ideologías, y como revisando precisamente las ideologías del siglo XX. Y eso implicaba fundamentalmente que estábamos asistiendo a, digamos, movilizaciones de carácter novedoso, es decir, alternativo, pero digamos, en la medida que se confunde con un anacrónico discurso neopopulista y, digamos, de un indigenismo impostor, la relación entre el gobierno, la administración del gobierno que se derrumba, y, digamos, lo que había quedado de las movilizaciones sociales, que van siendo a su vez destejidas, desamarradas y desmontadas por un gobierno que teme a la propia movilización social, a la propia organización social, y las suplanta por apócrifas organizaciones y apócrifos dirigentes que, cuando llegue el momento de la crisis, no defienden al gobierno, dejan que su líder se vaya, y solo después de que se va salen a defenderlo, y salen a defender sobre todo esta pretendida sustitución constitucional. Bueno, lo que importa aquí es aclarar una cosa: ¿qué es lo que sucedió pues el 2005 y el 2006? Es decir, el MAS, que no participa, que no es un referente fundamental de las movilizaciones, porque las movilizaciones fueron, digamos, la expresión de la coordinadora del agua, de la defensa del agua y de la vida, de la movilización indianista vanguardizada por la CCUCB del 2000,
que fue la revuelta en defensa del gas y de los hidrocarburos, que va a estar movilizada por todo el pueblo boliviano, pero particularmente por los sindicatos campesinos del Altiplano y las juntas de vecinos del Alto. Y después, en la medida que avanza la movilización, se van incorporando otros sectores como los sectores mineros, cuando, digamos, este pueblo movilizado y rebelde que ya está proyectándose como proyecto autogestionario, como proyecto alternativo, como proyecto indianista, como proyecto descolonizador, como una versión más plebeya de lo nacional popular, termina suplantado por una impostura que es la impostura del gobierno progresista. Es decir, lo que se va a vivir es una expropiación de una casta política a través de las elecciones de la victoria popular contra el neoliberalismo. Lo mismo ocurre después. Se da una movilización social en menor escala, pero que en plena implosión, en pleno derrumbe anterior del gobierno progresista, termina derrocándolo. Y al derrocarlo, digamos, se da lugar un vacío político, y en ese vacío político hay también una suplantación de la voluntad de la movilización por un gobierno de transición, que es evidentemente una expresión de una minoritaria derecha, que se aprovecha de las circunstancias de este vacío político y termina administrando el aparato de gobierno y pretende administrar una transición interminable hacia las elecciones. Bueno, en este contexto se da además la crisis del coronavirus, que es la que estamos viviendo y en la que estamos asistiendo, donde se ven las vulnerabilidades del Estado boliviano, de su sistema de salud, que ha sido, digamos, descuidada altamente por el gobierno progresista y ha sido, se puede decir de manera muy clara, boicoteado, porque se invierte muy poco y porque se prefiere construir elefantes blancos. Pero no vamos a ahondar mucho en eso. Lo que nos interesa aquí fundamentalmente es mostrar de que estamos ante no solamente un Estado, sino también ante un gobierno que improvisa para enfrentar la pandemia. Esto sucede no solamente con el gobierno de Bolivia, sino sucede en el mundo, con todos los gobiernos, con todos los estados-nación, casi con todos. Hay excepciones que confirman la regla, pero digamos, lo que se va a mostrar es que la pandemia termina desbordando a los sistemas de salud nacionales y a los sistemas de salud mundiales. Es decir, mostrando sus vulnerabilidades y sus propias limitaciones, y mostrando que hay más pretensiones de un sistema de salud en el orden mundial y en los órdenes nacionales que realidad. Entonces, en este contexto tenemos pues una crisis, y la crisis, digamos, son las crisis de las que hablamos en la anterior exposición, pero que se dan de una manera singular en la formación social boliviana. Pero en todo esto, ¿qué más habría que anotar? Hay que anotar, digamos, que también se producen desplazamientos muy importantes en las estructuras sociales, en las estratos sociales, donde vamos a notar desplazamientos en la misma burguesía, una burguesía que cada vez va a optar por desplazamientos más pragmáticos y va a terminar, digamos, articulando una burguesía bastante barroca entre la vieja burguesía y los nuevos ricos, además atravesados muy fuertemente por la opción del lado oscuro de la economía y el lado oscuro del poder, que son los carteles. Bueno, esa es la crisis que estamos asistiendo en términos singulares, donde, digamos, la decadencia se expresa también singularmente en todos los niveles, planos de intensidad y estratos sociales y expresiones políticas. Hay un deterioro mayúsculo, donde, digamos, las versiones políticas aparentemente en pugna terminan ofreciéndonos
horizontes tan estrechos que no hay horizontes, es decir, no ofrecen nada salvo lo mismo, sus propias miserias humanas. Bueno, aquí dejaríamos esta exposición para tratar de continuar en otra exposición de manera más detallada, tocando quizás puntos neurálgicos que son indispensables analizarlos como nudos precisamente de estos tejidos espaciotemporales, territoriales, sociales y culturales. Muchas gracias.